Buenas tardes a todo el mundo. Hoy tenemos como invitada en realidad esta iniciativa que tenemos de las charlas live, que es una nueva idea de este año, como les comentábamos antes también, que es la idea de tomar algunos temas que nos parecen como que pueden ser muy relevantes y muy útiles para muchas familias y especialmente a aquellas familias que están a veces lejos, ¿no? O lejos de las grandes ciudades, lejos de las posibilidades de consultar estos temas tan importantes y algunos temas ni estando en grandes ciudades como Buenos Aires, a veces hay mucha gente, especialmente esta charla live que me parece que generó como muchísimo interés de todo tipo, porque apenas lo posteamos hace poquitos días. Bueno, primero les presento a Valeria Piccolo, Hola, que buenas es tardes. abogada, y apenas lo posteamos, la verdad que fue impresionante la repercusión, la cantidad de comentarios, la cantidad de personas digamos, que se vieron interesadas en este tema. Y evidentemente esta es una pregunta que se la hacen muchísimas personas que están ligadas de alguna manera a la temática de la discapacidad o de tener un familiar que tenga algún tipo de discapacidad o algún tipo de diagnóstico, y de hecho esto lo escuchamos todos los días. Les diría que la gente siempre se pregunta, y los padres especialmente, los cuidadores, se preguntan una y otra vez qué va a pasar cuando yo no esté más, o sea, o qué va a pasar cuando yo no me pueda ocupar más. Y, a ver, ahí se había cortado un toque. ¿Qué va a pasar cuando no, yo no esté más? Y esto es algo que angustia y desespera a muchísimos padres en todos lados. Entonces, la verdad, digo, tomando esta pregunta y queriendo empezar a encontrar respuestas en relación a esto, bueno, en realidad fue un encuentro bastante fortuito, Casual o casual, causal, no sé. bueno, nada es por casualidad en realidad, ¿no? Hay todo, me parece que el universo es sabio, como siempre decimos, y hay sincronías y todo es por algo. Entonces, en un encuentro que tuvimos con Valeria, la verdad que yo me quedé como muy interesada con algunas cosas que Valeria me contaba, nada, sobre obviamente cosas que tienen que ver con su especialidad, que yo no soy experta en eso, pero lo que me parece súper interesante, y con esto no quiero, porque me la paso hablando yo y no es la idea, me parece súper importante empezar a pensar concretamente en responder a esa pregunta y en ver qué es realmente lo que podemos hacer, qué es lo que podemos hacer, o las personas que son padres, que tienen familiares, qué es lo que se puede hacer, por lo menos del marco de lo legal y lo que es la planificación del patrimonio, ¿no? ¿Qué va a ser de ese hijo o hija mía que hoy yo me encargo 100% de él y bueno, y soy quien me encargo de todos los apoyos que necesita? Pero si yo no estuviera, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo que pasa? Ese es el gran interrogante. Así que con esto las voy a dejar. Yo voy a ir leyendo igual algunas de las preguntas que vayan poniendo en los lives. Tere ahí también va a ir leyendo las preguntas que salen en Instagram. Así que cuando nos parezca la vamos a interrumpir a Valeria. Pero hay un par de cosas que Valeria quería contar, sí, así en un primer momento. Si bueno, llega a hablar en difícil, yo le voy a frenar y le voy a decir: Valeria, explícame esa cosa porque quizás yo no lo entendí bien, y para que todo el mundo entienda. Sí, yo espero Para que tener... sepas, hay 103 personas en el Facebook Live 81 y hay 81 en Instagram. Son 183 personas en total. Espero que podamos brindar respuesta a muchas de todas estas preguntas. Espero tener la claridad también que tenés vos, Alexia, para explicar cosas muy complejas y de hacer desatar el nudo en un segundo. Espero que sea así. Y si no, me dicen. No, absolutamente. Bueno, primero quiero agradecerles a Panacea este espacio de llamarme a mí, en primer lugar. En segundo lugar, es un espacio, y acá voy a hablar como mamá, es un espacio fundamental para brindar información no solamente a los papás, sino también a los parientes cercanos a esa persona con discapacidad. Por ejemplo, la otra vez comenté, yo estoy en un grupo
de WhatsApp de TEL y comenté esta charla en el grupo. TEL, trastornos específicos del lenguaje. Bueno, gracias. ¿No? Y había abuelos, y un abuelo se enganchó en esto y me decía, qué bueno lo que está haciendo Panacea, me pidió el mail por si podía hacer preguntas previo a la charla, me dijo que iba a tratar de verlo para poder hacer preguntas en vivo, o sea... Me piden que si por ahí podés hablar un poquito más fuerte porque Sí. no te escuchan tanto. No, está. Sí, yo suelo tener una pequeña disfonía, pero voy a tratar de levantar la voz. Y esto es importante no solamente para los padres, sino para también el entorno, ¿no? que está alrededor de la persona con discapacidad. Por eso estos espacios son importantes para brindar información y que los padres muchas veces, que nos tenemos que transformar en abogados de nuestros hijos, primero conozcamos las normas para transformarnos en docentes. ¿Por qué docentes? Porque a veces no se cumplen las normas porque se desconocen. Eso sucede con los colegios, sucede con algunos organismos donde por ahí hay médicos que tampoco terminan de conocer todas las normas. También sucede con los abogados que las están conociendo porque hubieron muchos cambios a partir del año 2015 y no todos los abogados lo conocen. Yo era una que realmente tuve que estudiarme, sentarme a estudiar las nuevas modificaciones, que muchas tienen que ver con esto, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté? Entonces, bueno, por eso, muchas gracias. Otra cosa que encontré, que es como un denominador común en todos los papás con hijos con discapacidad, y acá no importa si es SEA, si es TEL, si es Down, no importa, la pregunta es la misma, es esto, es el título de un segundito, que no sé por qué se cortó. Voy a volver a... Yo por los dos voy a cerrar esta para no sacar. Todo bien. Ahí sigue transmitiendo, perdonen, lo de Instagram. Sí, acá por lo menos ahí va. Sí, Disculpen, bueno, que ahí se cortó. Está esa pregunta que es un denominador común, ¿no? ¿Qué va a hacer de mi hijo cuando yo no esté? Una mamá me dijo el año pasado o el anterior, charlando sobre este tema, y me quedó acá, ¿no? Es lo que no me deja dormir de noche, es qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté. Y a todo esto yo le sumo algo más, que es qué va a pasar con nuestros hijos cuando nosotros seamos grandes y nosotros necesitemos ciertos apoyos que nos ayuden para realizar tareas, ir a cobrar o demás, y quién va a ocuparse de ese hijo. Por eso es muy importante los cambios que comenzaron a partir del año 2015 para que los podamos hacer y empezar a implementar como papás en determinado momento, mientras todavía somos jóvenes, para ver también si esos apoyos, que ya vamos a hablar que son los apoyos, funcionan, porque si no también uno está en ciertas condiciones como para lograr modificaciones. No es lo mismo dejarlo al arbitrio cuando uno ya no está de lo que pueden hacer los otros hijos. Hay casos donde no hay otros hijos. O lo que puede hacer el Estado, o lo que puede hacer un primo. Entonces, si uno lo puede tomar las decisiones en determinado momento, es mejor que dejarlo para después. Y aparte uno también lo tranquiliza. Y si eso tranquiliza, uno también como mamá y como papá puede transitar todo este camino que no es fácil de otra manera. Hay dos herramientas que nos brinda el Código Civil y Comercial. Es un código que entró en vigencia el 1 de agosto del año 2015. Digamos, la característica principal es que se unificó el Código Civil con el Comercial. Se cambiaron muchas cuestiones, no quiero empezar a entrar en temas de derecho, y se ayornó, se acomodó a muchas necesidades que había, entre ellas las necesidades de las personas con discapacidad. El derecho siempre se va ajustando a las necesidades y tarda un poco o mucho, tarda unos años, pero siempre piensan primero, por ejemplo, ¿qué empezó primero, el avión o el derecho aeronáutico? Empezó primero el avión, los drones o la regulación de drones. ¿Y qué empezó primero? Empezaron primero las minorías de discapacidad a reclamar por sus derechos o empezaron los derechos. Empezaron primero las minorías a reclamar por sus derechos. Y acá voy a hablar un poco del contexto histórico. Yo sé que por ahí hablar un poco de historia puede resultar latoso
pero es necesario que se conozca porque es otra herramienta que nosotros tenemos cuando tenemos que salir a defender a nuestros hijos, saber de dónde surge, saber por qué es así, poder entender mejor el contexto. Digamos, la mirada que hubo a lo largo de la historia en la temática de la discapacidad se puede clasificar en 3 o 4 categorías. La categoría que es más conocida es la que lo clasifica en 3, que es en el modelo tradicional, el médico rehabilitador y el social. Del tradicional no voy a hablar, eso por ahí estaría bueno hablarlo si hacemos una charla de inclusión. El médico rehabilitador, voy a resumirlo, veía a la persona con discapacidad. Yo lo voy a hablar desde lo jurídico, vos desde lo médico podés decir un montón de cosas, y más con tu especialidad tendrás para contar. Desde lo jurídico, ¿no? Y desde lo social, el modelo médico, también llamado rehabilitador, era así porque veía a la persona con discapacidad como una persona que había que rehabilitar para que pueda participar de la sociedad. Rehabilitarla con los medios que sea. Y si la persona no se rehabilitaba, había que recurrir a las instituciones de encierro, como un autor, no sé si habrán sentido nombrar, Michel Foucault, que hablaba de las instituciones de encierro, las cárceles, los psiquiátricos. Incluso a mí me han comentado casos de personas con discapacidad, ya hoy muy grandes, que durante muchos años no salieron de sus casas, porque sus padres no las sacaban. Y hoy a la distancia yo me pregunto, ¿se puede juzgar a esos padres que por ahí lo que querían era preservar a ese hijo en un mundo tan hostil? Si hoy hablar de inclusión es difícil, ¿qué habrá sido ser papá hace 40 o 50 años atrás? ¿No? De una persona con dificultad. Un segundito. No sé por qué. Un segundito, disculpen. Acá tiene una pregunta de paso. Dale. Me parece que va un poco más adelante de tu charla, pero voy a hacerla. Romy pregunta, ¿se puede afectar un patrimonio tipo fideicomiso para que no se toque para uso exclusivo de la persona con discapacidad? ¿Se puede poner a nombre de una vivienda? Ella se ve que ya lo sabe. ¿De una vivienda u otro bien registrable tiene beneficios o exención? Bueno, se puede, está en el 2448 del Código Civil y Comercial, eso lo iba a hablar más. Por eso, vamos a hablar. sí. Después hay alguien que te saluda, que fue compañera tuya de la facultad, que dice qué bueno que estés ahí. A los demás que preguntan si queda grabado, sí, vamos a intentar de que quede grabado en esta aplicación, y vamos a intentar también de tener esta charla colgada en el canal YouTube. Creo que estamos teniendo problemas con Facebook. No sé por qué. ¿Qué pasó? Sí, ahora capaz si se vuelve a cortar, voy a probar un tema de Wi-Fi directamente. Pero estoy conectada por acá. ¿Alguien nos puede hablar a ver si nos escuchan bien? ¿Alguien nos puede decir si nos están escuchando bien? A ver, habla Valeria. Bueno, hola, estaba hablando, hola. Estaba hablando del Probando. modelo médico rehabilitador. Bien. ¿Nos escuchan bien? Lo mismo preguntamos ahí en el Facebook Live, ¿nos escuchan bien? A ver si alguien puede... Sí, se escucha bien, gracias. Yo igual de acá ya no leo. No, yo sí. Sí. ¿Y a Valeria le escuchan bien? Sí. Okay. Bueno, entonces, lo que estabas contando. Eso era el modelo médico o rehabilitador que tuvo mucha influencia en el sistema jurídico argentino y en el Código Civil anterior, que se llamaba jurídico biológico. Por eso muchas veces con Alexia hablamos de que los abogados tenemos que cambiar la mentalidad. Yo fui formada con el código anterior y el código actual cambia muchísimo los conceptos de capacidad, que ya los voy a hablar, que tiene que ver con los apoyos, por eso está todo relacionado, pero quiero dar esta introducción. Después del modelo médico rehabilitador, que ya considero que no hay nada más para decir, está el modelo social, que tuvo origen a fines de los 60 en Estados Unidos y en Inglaterra, con ciertas minorías que salieron a defender o a exigir que se les respeten ciertos derechos que antes no tenían reconocidos, ¿no? El modelo social, a mí lo que me gustan muchas cosas, pero una de las cosas que me gusta es, en primer lugar, que cambia la denominación. Ya no se habla más de minusválido, de discapacitado, de capacidades especiales, se habla de persona con discapacidad, porque ante todo se es persona y la discapacidad no condiciona y no es una característica inherente a esa persona.
O sea, es una característica más. Sí. Esto para que te quedes tranquila, nosotros lo hablamos siempre mucho, ¿no? Desde lo que es la visión también del modelo de discapacidad. Es muy distinto hablar de alguien, de una persona con lo que sea, que hablar de una persona adjetivada directamente por una característica. Tal cual, porque Entonces, le da más entidad de sujeto y no de objeto o de enfermedad. Se saca un poco el concepto ese de enfermedad. Okay. También el modelo social, y esto es muy importante, le da autonomía a la persona. O sea, la persona tiene que ser más autoválida y es más libre de decidir. No necesita que decidan por ella. Y eso es importantísimo. El modelo social dio origen a un documento internacional que muchos no conocen, muchos papás no conocían. De hecho, yo como abogada no lo conocía, porque cuando me recibí no estaba sancionada y menos estaba ni vigente ni tenía jerarquía constitucional, que es la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue sancionada en el año 2006. En el 2008 Argentina la ratificó y en el 2014 recién, por eso vean cómo el derecho se va moldando a los cambios, pero lleva un tiempo, ¿no? Recién en el 2014 le dio jerarquía constitucional. Y hay colegios que son integradores y que no la conocen, y hay un montón. Hay muchos profesionales de la salud que no la conocen. También. De hecho, sí. Pasa mucho con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero bueno, esa es una de las cosas que es muy importante que todo el mundo sepa, ¿no? Hay que conocerla a la Convención. Esa más porque es la fuente de muchas cosas, digamos, ¿no? Sí. Muchas cosas que podemos hacer. ¿Por qué? Porque lo importante de este documento es que obliga a los estados a que se respete dentro de su territorio, lo voy a hablar en un lenguaje sencillo, obliga a los estados a que se respete dentro de su territorio todo lo que proclama la Convención, en inclusión en la educación, en salud, en derecho al voto, en autonomía. Entonces, los estados desde el momento que la firmaron se encuentran obligados a que se cumplan. Eso por un lado. Ahora vamos a ir yendo despacio y meternos en la temática que nos interesa en la respuesta. Yo les contaba que en el año 2015 entró en vigencia el nuevo Código Civil. El nuevo Código Civil y comercial, ¿no? Pero yo me voy a referir a él durante toda la charla como Código Civil, es lo mismo que estamos hablando del actual, no estamos hablando del anterior que era solamente civil. El Código Civil y Comercial adopta todo este modelo social. Entonces, por eso yo quería que más o menos entendieran y que tengan un contexto de las nuevas normas y quería contar un poco de esto histórico. Adopta el modelo social, incorpora todos los conceptos que están dentro de la Convención, que eso no es menor, y hay algo fundamental, que esto ya también vino dado por la Ley de Salud Mental en el año 2010, es que la capacidad se presume, la persona tiene que tener más autonomía, y el código dice que incluso la capacidad se presume aunque la persona esté internada en una clínica psiquiátrica. Eso es importante. Es fuerte esa frase, digo, así la decís y decís, pero la capacidad se presume, quiere decir que somos todos capaces, todos podemos. Correcto, hacer. O sea que la asunción primera es que toda persona es capaz. Exactamente. ¿Qué significa ser capaz? Significa poder realizar actos jurídicos, poder realizar cualquier acto sin necesidad de un tercero y que no está prohibido aparte. Esto hablándolo en forma sencilla. Y hay otra cosa que es muy importante, ¿no? Que hay un principio que atraviesa todo esto, que la discapacidad no es condición para restringir la capacidad jurídica. O sea, que una persona sea discapacitada, tenga una discapacidad, no es condición para que yo diga, no puedes votar, no puedes decidir, no puedes hacer esto. No tiene que ver una cosa con la otra, ¿sí? Muy importante, ¿no? Ahora que estamos con el tema del voto, el derecho al voto. Por ejemplo. El derecho al voto, toda persona tiene derecho al voto. A veces hay personas que se preguntan si las personas con discapacidad pueden votar. No es una cuestión de saber si pueden o no pueden. Tienen derecho a votar cualquier persona.
Exactamente. Porque la discapacidad no le tiene que prohibir realizar ningún acto de su vida, salvo los casos que vamos a ver. Hay ciertas limitaciones que el Código Civil llama restricciones a la capacidad. ¿Cuándo se hacen estas restricciones a la capacidad? Cuando la persona puede verse afectada en su salud, puede verse afectado en sus bienes. Entonces se hace un proceso que se llama el proceso de restricción a la capacidad y ahí se le nombra un apoyo. Ahora vamos a hablar de eso. Lo importante en todo este proceso y en toda intervención de una persona con discapacidad es que la persona tiene que tener siempre derecho a la información y por el medio que necesite. O sea, si necesita que se le brinde información por algún medio alternativo, tiene que brindársele por ese medio. ¿Sí? ¿Qué es la restricción a la capacidad? Y que está muy emparentada también con el tema del patrimonio. ¿Por qué? Porque uno puede dejarle determinado patrimonio a un hijo, pero si ese hijo no lo sabe administrar, corre el peligro de que alguien lo embauque para venderlo, ¿no? Entonces, la restricción a la capacidad es un proceso que se hace ante un juez competente, que tiene que ver con el domicilio de la persona. Nunca la restricción a la capacidad puede ser de orden general. Nunca puede decir, se restringe la capacidad para todos los actos de la vida, porque eso es ilegal. Tiene que ser para actos determinados. ¿Cuáles pueden ser esos actos? Para administrar y disponer de sus bienes, para brindar consentimientos médicos. Ok, yo tengo una pregunta ahí. Digo, esto es algo, cuando uno cree que esta es la mejor alternativa, ¿es algo que parte de la iniciativa de los padres de esa persona? Decir, miren, una manera de quizás de proteger, o no sé qué palabra usar, que justamente no lo engañen o que alguien se aproveche, una de las maneras de lograr proteger en algún punto a esa persona, a mi hijo, a mi hija, parte de mi iniciativa y yo voy a un juez y a inicio de esto quiero iniciar un trámite de restricción. Es una pregunta de la capacidad importantísima que la iba a responder. Hay 4 legitimados para poder hacerlo. Uno es el propio interesado. Y acá vemos el carácter protagonista que tiene la persona en todo el proceso. Tiene derecho a información, participa del proceso, puede iniciarlo también. Okay. Otro es el cónyuge o el conviviente. Okay. Otro también son los familiares, que bueno, el código habla de por consanguinidad en 4º grado y por afinidad en 2º. Vendrían a ser padres, hijos, hermanos, primo hermano más o menos. Y otro ministerio público. Ellos son todos los que podrían iniciar ese trámite en relación a la persona. La propia persona, su pareja, cónyuge o algún familiar cercano o el ministerio público. O el ministerio público. Básicamente esas, okay. Que es bastante. Sí, es un montón, sí. ¿A quiénes se le puede restringir? A toda persona mayor de 13 años. Okay. ¿Qué edad, no? Uno dice, bueno, toda persona mayor de 13 años que tenga una adicción o que tenga alguna alteración mental prolongada o permanente que ponga en peligro su salud física o sus bienes, ¿no? Okay. Y esto es importante porque a mí la otra vez me pasó, y ahora para bajar un poco la temática del derecho, ¿no? Me pasó de ir a comprar un producto, eran 270 pesos, pagué con 500. La persona que me atendió, yo advertí que tenía alguna dificultad, no sé cuál, y me da el vuelto, me da 2 billetes de 200 y 30 pesos. Entonces le digo, no, esto está mal. Me dice, ¿cuánto más te debo? Le digo, no, me estás dando mal, estos son billetes de 200. Y no entendía que eran billetes de 200. Entonces le dije, bueno, te devuelvo esto. Entonces yo salí de ahí y dije, la verdad que la figura de la restricción a la capacidad, cuando ves esto, no está mal, porque una persona que por ahí no puede identificar un billete de 100 de uno de 200, ¿qué pasa si alguien lo embauca? Y acá pienso como abogada que uno ha visto un montón de cosas, ¿no? ¿Qué pasa si alguien lo embauca y le dice, en vez de darte $100.000 te doy 20.000 y no lo sabe distinguir?
Bueno, es para pensarlo, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿por qué esta restricción? Pero cuando ves algunos casos, entendés un poco más. Esa restricción, Sí. cuando se obtiene, se tramita, se Sí, supone sí, es un sí. proceso, se puede Total, revocar en revisar, cualquier momento. sí, por supuesto. Hay un proceso. Acá hay una pregunta también, Sí. dicen. Hay personas que están a cargo por discapacidad e insanía, que las obras sociales dicen que no deben tener ningún ingreso ni propiedad para poder continuar con ese cargo. ¿Es así? ¿Que estén hablando de la tutela? ¿Qué están hablando? ¿De un curador? Entiendo que sí. Y después dice, ¿y quién tiene la potestad para administrar esa restricción en caso de que fallezcan las personas del entorno y la persona con discapacidad queda sola? Respecto a lo que estaban hablando ahí. Lo administra, no lo Sí. administra, lo decide un juez. ¿Cómo se decide? A través de un equipo interdisciplinario. Antiguamente por ahí La restricción. no es más a cargo de un médico, y esto también es gracias a la ley de salud mental. Y el Código Civil también lo implementó. Tiene que ser un equipo interdisciplinario que lo evalúe, se le pregunta a la persona interesada. La persona interesada incluso hasta puede presentar pruebas si está en desacuerdo. Hay una obligación legal de cada 3 años revisar esta restricción, pero si el propio interesado lo pide, se puede revisar antes. Okay. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que implementó el modelo social es que la discapacidad puede ser provisoria y que una persona hoy puede tener una dificultad para algo y mañana la supera. Entonces, no tiene que ser un estigma para el resto de la vida. Por eso, la restricción a la capacidad tiene un plazo. Como máximo, o sea, son 3 años, pero se puede revisar antes. Es más, las personas que han sido declaradas incapaces, que ahora voy a hablar de la incapacidad, las personas que han sido declaradas incapaces con el código anterior, con la sanción de este código, pueden pedir la revisión de esa sentencia, para que le saquen el curador y le pongan un apoyo. ¿Por qué? Porque el curador es para todos los actos de la vida. El curador suplanta la voluntad de la persona. El apoyo no suplanta ninguna voluntad. El apoyo es como que yo diga, Alexia, me tengo que hacer un tratamiento médico. Vení conmigo al médico, escuchá, traducime, explícame, acompañame. Eso sería el apoyo. La persona que tiene una restricción, por ejemplo, para administrar y disponer de sus bienes, el apoyo cumpliría la función de decirle, bueno, ¿entendés que se va a vender? ¿Cómo se va a vender? El proceso, lo que vas a cobrar. Fíjate que con la plata hacer otra cosa. Algo importante también de este proceso de restricción a la capacidad, como dije, que lo llaman a las sentencias traje sastre. ¿Por qué? Porque la sentencia tiene que ser individualizada para la persona. Tiene que decir el acto que la persona no puede realizar, pero no puede decir todos los demás los puede hacer, porque la capacidad se presume. Solamente tiene que decir los actos que no puede realizar. Tiene que explicar la época en que se manifestó la dificultad, tiene que hablar del pronóstico, como ya dije, tiene que haber un equipo. Y algo que es importantísimo y que no dije, me parece, hasta ahora, pero que lo dejé al final a propósito, es que el juez, cuando restringe la capacidad, como contrapartida, tiene que nombrar el apoyo. Obligatoriamente. Exactamente. O sea, vienen las dos cosas juntas. Sí. Acá alguien pregunta, ¿es legal cortar una prestación o pensión por no tener la curatela o el apoyo? Bueno, habría que ver el caso. Okay. Habría que ver el caso. De hecho, bueno, igual relacionado con esto que decías, el traje sastre. Puede ser que lo que estén exigiendo, si ya tiene la curatela, que se presente ante el juez, que haga un inventario, que haga algo. O sea, habría que ver el caso. Por eso. Igual la palabra curatela sigue existiendo. Pero ¿para qué casos? Así, los casos. Son muy chiquitos. ¿A qué nos muy pocos referimos con la palabra curatela? Ahí está. Bueno, curatela, a ver, vamos a decirlo. ¿Cómo se utiliza actualmente? Actualmente se utiliza cuando la persona no puede interactuar con su entorno y no puede darse a entender por ningún medio.
¿Qué significa esto? Que la persona no puede señalar, la persona no puede darse a entender por algún otro lenguaje que no sea el oral o el escrito, que no puede utilizar un método alternativo. Entonces, cuando se dan esos dos casos de que la persona no puede interactuar con su entorno y no se puede comunicar por ningún modo, por ningún medio, y el sistema de apoyos no funcionó, ahí se puede pedir la incapacidad, ahí sí ya estamos hablando de una persona incapaz, y como contrapartida viene el curador. O sea, de la restricción de capacidad tenemos el apoyo, y de la incapacidad tenemos el curador. Claro, acá ella misma contesta y dice, siendo mayor de edad no la hicimos. Dice, siendo mayor, la misma persona que preguntaba si se puede cortar una prestación por no tener curatela, dice, siendo mayor de edad y no la hicimos. Eso es lo que bueno, cualquier cosa que me escriba sí, y que me cuente cómo va a hacer caso, sí. qué prestaciones y demás. Sí. Pero bueno, es interesante saber que son estas dos opciones, al menos, digo, esto de la restricción, o en menos casos aún, porque es como... Claro, pero en este ejemplo que yo la otra vez te contaba, con el Código Civil anterior, que se llama solamente Código Civil, con el cual yo me formé y nos formamos un montón, propio del modelo médico rehabilitador, la persona que era sordomuda, que no sabía darse a entender por escrito, era un incapaz y necesitaba un curador. Pero, a ver, claro, por ahí se puede dar a entender por, no sé, vos me podrás explicar mejor, por pictogramas se podrá dar a entender por otra cuestión. Lengua de señas argentina, bueno, nada, hay mucho, digo, si se puede hacer entender, ahí exactamente. Vos decías que uno de los requisitos para declarar incapacidad ahora con el nuevo código. Pero el anterior sí era sordo-mudo y no sabía darse a entender por escrito, incapaz y curador. O sea, miren cómo cambió. Por suerte eso cambió. Ahora puede ser sordo-mudo, no se puede dar a entender por escrito, pero se da a entender por todos estos medios y ya no estamos hablando de un incapaz ni de que necesite curador. Por eso vean cómo el Código Civil, producto del modelo anterior, por suerte cambió y se adoptó al modelo social, el nuevo Código Civil y Comercial. Bien. Y de vuelta, y a partir de los 13 años. A partir de los 13 años. Porque uno siempre piensa tipo mayores de edad, ¿no? Que uno que empieza a pensar en estas cosas cuando cumplen 18, 21. 18. ¿18? Sí. En realidad, o sea, mientras sean menores de edad, hay muchos actos que no pueden realizar y que son los padres quienes los representan. Pero bueno, hay algunas modificaciones, si yo no me equivoco, para determinados tratamientos médicos a partir de los 16 ya la persona puede decidir. Entonces, por ahí el tema de los 13 años no está mal, también está acorde a la Convención de Derechos del Niño, que le da más capacidad de decidir a partir de los 13, o sea, todo tiene una razón de ser y es como, el derecho es como una red, ¿no? Que se va conectando con otras normas y a veces uno no entiende por qué, pero tiene una razón de ser. Pero bueno, también se tiene que evaluar cada caso en particular, la demanda, por ejemplo, si la presentan los padres o algún otro familiar, o incluso la persona tiene que ir con un abogado, la persona siempre tiene que tener asistencia letrada en el proceso. Un abogado. Asistencia letrada quiere decir que necesitas un abogado para iniciar el proceso y que te acompañe en ese proceso. Se presenta una demanda, tiene que haber un médico que conozca a la persona y que la conozca no solamente por lo que le contó el pariente, como a veces pasaba, que la conozca, que la entreviste y diga, o el médico que lo viene tratando y diga, sí, puede hacer una historia clínica, puede hacer un pronóstico de su dificultad, y eso hay que presentárselo al juez y decirle, esta persona tiene esta dificultad, el pronóstico es este, consideramos que no está capaz o que puede ser un perjuicio para sus bienes, para su salud, por tales motivos, solicitamos la restricción en líneas breves, ¿no? Y ahí empieza el proceso. Sí. Dos cosas que quiero. Una, por un lado, decir que me parece re interesante que es cuando dijiste el traje de sastre. Sí, la sentencia traje de sastre. Bueno, lo que ustedes hacen del sistema judicial, que lo que entiendo es un traje a medida, o sea que cada caso tiene sus
Es que sí, es que no hay dos casos características. iguales. Es lo mismo que desde la salud, muchas veces cuando hablamos del traje a medida, de los apoyos en salud y educación, tiene que ver con cada persona en particular, o sea, con lo que necesita cada persona. Así que me alegro que también haya como esa mirada individual sobre cada caso en particular y como que empalmado con esto, lo que te quería preguntar es cómo se define apoyo Bien. desde lo legal, digamos. Nosotros tenemos una manera, pero seguramente Ahora vamos, tienen. perfecto Okay. eso. Lo de traje sastre, vos lees jurisprudencia y está justamente mencionado, ¿no? Porque a veces... Acá, miren, hay una pregunta, ¿hay abogados gratuitos del Estado para personas sin recursos Sí, económicos? hay. No sé de qué lugar del país me estará hablando, pero hay. Sí. Acá en Capital tenemos unos cuantos, la Facultad de Derecho tiene su patrocinio jurídico gratuito, y si no, puede ir al El colegio público de abogados también, creo, ¿no? en este momento no sé si el de Capital lo tiene, tendré que averiguarlo. Pero si no, uno puede ir al colegio de abogados de su jurisdicción y solicitar un listado que ellos siempre suelen tener de todos los patrocinios jurídicos gratuitos. Perdón, te interrumpí No, con lo de está apoyos. perfecto, ¿no? Pero, ¿cómo definen ustedes los Sí. apoyos? ¿Qué tipo de apoyos existen desde...? Bueno, el apoyo en general suele ser un familiar. Okay. ¿Es una persona el No, apoyo? pueden ser varias. ¿Pueden ser ¿Por qué? varias? Porque si, supongamos, el protagonista de todo esto tiene una dificultad para administrar sus bienes, por ahí el juez le nombra un apoyo que maneja esa cuestión porque es abogado, escribano, no sé. A veces el apoyo también puede ser desde la parte contención, si la persona tiene que salir a buscar trabajo, que lo acompañe, o se lee a veces yo leí en algunos fallos, que el apoyo es, vos por ahí me ayudas un poco mejor con las palabras, Alexia, para cuando se como desorganizan, no sé si era la palabra desorganizan, cuando... Una persona cuando se desregula. Se desregula, ahí está. Entonces, entonces puede ser distintos Un apoyos. apoyo puede ser cualquier persona en realidad. Puede ser cualquier persona y puede ser una persona jurídica también. Decidida por Sí. La gente que está iniciando ese proceso. Sí, de en general cuando uno inicia, o el juzgado. en general es así. Bueno, en general es así. Si yo como mamá tendría que iniciar un proceso de restricción, ya le voy a proponer al juez quién puede ser el apoyo. Okay. Que puedo ser yo o puede ser otro hijo. Cuando lo inicia un hermano, en general, también inicia el proceso de restricción y también se propone otra persona como apoyo. Esto es importante porque el apoyo tiene que aceptar el cargo, ¿eh? No significa que el juez dice te nombro apoyo y se encuentra obligado a hacerlo. El apoyo tiene que aceptar el cargo. Bien. Eso es importante. Okay. Pero me parece está bueno que poder sugerir, recomendar, digo, sí, bien, se aconseja, si la madre sí. quiere ser, o el hermano, ¿quién quieren que sea? O alguien que de la confianza de esa O puede familia. ser una persona afuera, porque a veces hay familias que tienen un solo hijo, que es el que viene con la dificultad, y entonces no se puede, no hay otra persona en la familia, porque también la idea, o sea, de los apoyos es que continúe cuando yo no esté. Correcto. Entonces lo ideal es que sea alguien, por lo menos más joven que yo, que soy la madre, o sea, perfecto. O de la misma edad de esa persona o menor. Y acá preguntan, ¿y si no tiene a nadie? Bueno, qué buena pregunta, porque a eso iba. Puede ser una tercera persona, puede ser una persona jurídica. ¿Qué quiere decir una persona jurídica? Persona jurídica puede ser una fundación, una asociación, una organización puede ser una sociedad. Apadea, Palacea, ¿entendés? Imagínense lo importante que puede ser esto, imagínense que las organizaciones mismas, y nosotros en nuestro ámbito, como bien sabés, hay muchas organizaciones que trabajan en pos del tema del autismo, por ejemplo. Hay organizaciones del síndrome de Down que podrían ser apoyo para las personas con síndrome de Down, porque lo ideal es que también el apoyo entienda un poco esa dificultad. Okay. Yo creo que esto es algo que todavía no está muy explorado en nuestro país, de que quizás sean las organizaciones, porque muchas veces los padres que se conocen y las asociaciones de padres, si pudieran como actuar como, ¿entendés? Apoyo puede de los ser hijos de gente con un abogado que uno conozca, puede ser un médico que quiera, puede ser la madrina, el padrino. En Mendoza, el 8 de abril, si no me equivoco,
comenzó el nuevo a funcionar o a activarse el nuevo o el primer registro de apoyos del país, donde cualquier persona de la sociedad civil puede ir y ponerse en el listado y que después lo nombren como apoyo a una persona con discapacidad. O sea, que hay gente que se puede ofrecer. Si yo, Alexia, por ejemplo, digo, a mí me gustaría Vos ya podrías ser. ofrecerme como... Vos ya ¿sabes podrías qué? ser por la parte, o sea, Ofrecerme como apoyo a alguien, a esa gente que a veces se preocupa y dice, ¿con quién voy a dejar? Yo podría decir, si quieren, yo me pongo en esa lista y la sí. gente después podría elegir. Si vivieses en Mendoza, sí, eso se va a seguir Ok. implementando para el resto del país. Pero, por ejemplo, si yo tuviese un hijo dentro de la condición del espectro autista, y a mí me gustaría que el apoyo seas vos, o sea, alguien como vos, la verdad. Eso un juez nunca va a decir siempre que sea en beneficio de la persona, desde ya. Porque a veces pasa eso, de que no hay familiares. Suele ocurrir. Claro, totalmente. No, y eso es una de las cosas que más angustia a los familiares. O incluso también suele ocurrir que habiendo familiares no quieren ocuparse. También. Eso pasa y no se puede juzgar. Okay. O no pueden ocuparse porque están en el exterior. Pero vos igual, lo que me parece importante acá es decir, uno puede pensar y planificar esto Sí. y hacerlo temprano. Lo dijiste al principio de la charla, igual se cortó, pero esto de no esperar a que seamos viejitos y que esto se puede empezar a pensar y planificar desde muy temprano. Sí, o lo que sería más otro panorama, ¿no? Por ahí es no dejarlo para cuando yo no esté y que lo defina los que queden. Porque a veces no hay gente que quede. O a veces, y esto es, por ahí suena feo lo que voy a decir, pero yo como abogada he visto muchas cosas. A veces en las familias, cuando sucede el fallecimiento de la persona en común, las familias se disgregan, se separan, se pelean. Entonces, que esto se resuelva en un momento de conflicto, para mí no es lo mejor. Bueno, siempre cuando sea... Ok, ¿queremos hablar de patrimonio? Acá alguien pregunta, Okay. dice, un hijo con síndrome de Asperger de 15 años, ¿podría ser su hermana de menos de 7? ¿Puede tener 2 apoyos? Hablando con respecto a los... Bueno, tiene que ser mayor de edad para hacer apoyo. Si espera un... 18, mayor de 18 años. Claro, dentro de unos años sí podría ser su apoyo. Ok, acá tengo una pregunta, digo, porque capaz que nos podemos meter en el tema de patrimonio, salvo que quieras vos decir algo más de esos apoyos. Porque ahora estamos acercándonos al tema del patrimonio, digo. Claro, no, ya terminamos. ¿Por qué lo digo? Porque acá hay una persona de Misiones, una abuela. No, un abuelo, perdón, Jorge. De Misiones. Este es el abuelo que me escribió años, el grupo, sí. Y él pregunta si puede heredar su casa, otra cosa más. Si él no tiene beneficiarios, si se le pasara algo grave, si puede pedir que el menor cobre mi pensión. Mi hijo también trabaja en la administración pública por el Poder Judicial. Entonces la pregunta es que, a ver, hablando de patrimonio, porque capaz que eso... Primero vamos a hablar de qué es el patrimonio. Sí. El patrimonio es lo que nosotros solemos llamar, el que vio alguna vez un expediente, un escrito, es el acervo hereditario, ¿no? Es todo eso que compone los bienes, sean registrables, los no registrables, acciones, todo lo que tiene un valor económico, ¿sí? Eso es el patrimonio. Joyas, todo eso es patrimonio. Pero vamos a hablar de lo que realmente en general importa, que son los bienes registrables, porque los muebles hoy están, mañana un heredero los sacó, dejaron de estar, o sea, lo importante es el patrimonio. Se clasifica en 3 categorías. Hay una parte que es indisponible, una parte que es disponible y una parte que es mejora. La parte indisponible es imagínense que el patrimonio es una torta. La parte indisponible es esa porción de la torta que yo no puedo cedérsela a nadie y que la tienen que heredar mis herederos forzosos o legitimarios, que son, en el caso de una persona que tiene cónyuge e hijos, su cónyuge, su esposa, su esposo y sus hijos. Eso es obligatorio. Eso es obligatorio. ¿Y eso es un porcentaje de tu patrimonio? Sí. En nuestro país no hay autonomía
para ejercer la liberalidad del 100% del patrimonio. Hay una parte que yo no puedo tocar. ¿Y cuál es el porcentaje de curiosidad? Bueno, te voy a decir Depende. los otros. Depende que te queda Ok. sacando los otros. O sea, si tenés cónyuge e hijos. Si tenés cónyuge e hijos. Si no tenés cónyuge e hijos, te hereda el padre o te pueden heredar hasta el 4º grado. Pero vamos a hablar en realidad de una familia que tiene un hijo, porque, o sea, lo que nos convocó es esto. Si no, por ahí me empiezo a hablar. No. Después tenemos esa porción de la torta que yo la tengo que dejar ahí para que ellos se hagan cargo. Después hay una porción que es la porción disponible, que con el código anterior era de un 20%, con el código actual la porción disponible es de 1/3. O sea, se aumentó. 33%. Sí. Hay más. Disponible quiere decir que vos se la das a quien A vos se se la puedo dejar. A quien yo ocurra. quiera, sí. Se la puedo dejar a mi amigo, se la puedo dejar a la señora que me cuida, se la puedo dejar a mi vecino que me cuidó las plantas cuando yo me iba de viaje. Tiene que A ser quien una quiera. persona. ¿Una persona? ¿Un animal? ¿Una No, mascota? por ahora, Porque yo Estados sepa, Unidos- por ahora no, por no Ok, sé, no. Bueno, con todo esto que se está Estados Unidos humanizando los animales por ahí, pero una persona jurídica también se lo puedo dejar. Una organización también. Exactamente. Es 33%. claro que yo agarro y la cedo a alguien. Y hay otra más. sí, y eso es lo más lindo, ¿no? Hay una porción que se llama la mejora, que se incorporó en el Código Civil y Comercial, o sea, a partir del 2015, antes no estaba, que es también una porción de esa torta, que vendría a ser, el Código dice 1/3, la legítima, bueno, es una porción más, no importa porque hay que ver también cuántos heredan, ¿no? Pero es una porción más que yo le puedo dejar, pero acá es a la persona con discapacidad. ¿Es solo a una persona con discapacidad? Sí, pero hay requisitos. ¿Cuáles? Yo lo que quiero que entiendan a veces, para entender mejor todo esto hay que conocer la finalidad. El tema del patrimonio indisponible tiene una finalidad, la voluntad del legislador fue que el patrimonio perdure en el núcleo familiar, o sea, que no se pierda, ¿sí? La porción disponible tiene que ver también con la autonomía de voluntad de uno, que hoy la persona cada vez tiene más derechos, desde ser paciente, de las personas con discapacidad, entonces se tenía que ampliar, porque se ampliaron los derechos y la autonomía. Y la mejora tiene que ver con el modelo social y el fin protector que se le hace a las personas, ¿sí? A las personas con discapacidad, por supuesto, ¿no? ¿Y eso es un porcentaje de la torta? Eso es un porcentaje de la legítima, si es 1/3 de La legítima de la La legítima vendría a ser la parte obligatoria, exactamente. Okay. Pero acá hay algo que yo quiero aclarar, ¿no? Hay varias cosas que quiero aclarar. Todo esto está en el artículo 2448 del Código Civil. Una de las cosas que quiero aclarar es que para que funcione la mejora, la porción disponible yo se la tuve que dar a esa persona con discapacidad. Yo no puedo darle la porción disponible al vecino que me regó las plantas y la mejora a mi hijo. Todo entero, o sea, todo entero. Disponible y mejora todo a la persona con discapacidad. Sí. ¿Pero por qué? Porque volvemos al fin protector de la persona. Por eso a veces a mí me gusta contar la finalidad o algo, porque después entendemos mejor por qué todo eso. Entonces, ahora, para que esa distribución se haga como esa persona quiere que se haga adulto, sí. ¿Tiene que hacer un testamento sí o sí? Exactamente. Tiene que hacer un O testamento. sea, todos nosotros deberíamos tener un testamento. Yo creo que hay mucha gente que no lo tiene hecho. Yo en lo personal creo que sí, yo lo tengo hecho. Así que de buena práctica. Para mí es de buena práctica, sí. Primero porque calma muchos problemas después para el momento de la sucesión. Segundo porque vos también podés garantizar cierta tranquilidad a los que te quedan. También los modelos de familia han cambiado muchísimo. Nosotros venimos con el modelo nuclear, que es mamá, papá y 2 hijos, y el hijo que sea uno varón y otra mujer, y así nos venden el automóvil en la década del 80 y del 90, ¿se acuerdan? Las publicidades eran así. Hoy tenemos familias monoparentales, hoy tenemos familias donde los hijos son criados por abuelos, por tíos, tenemos familias homoparentales, y para mí la que trae más complicación de todas, tenemos las familias ensambladas, que son
dos personas que se juntaron con hijos de relaciones anteriores y a su vez tuvieron hijos en común. Entonces, cuando el hijo en común tiene una dificultad, es importante también generar esta cuestión para poder preservar el patrimonio. Y también si el hijo de una relación anterior tiene una dificultad. ¿Qué pasa en las familias ensambladas? Es que suele haber mucha discusión por intereses contrapuestos. Entonces, el tema del testamento para mí cumple una función. Ordena y sí. aclara el panorama mucho. Sí. Acá hay una pregunta que dice, yo vivo con mi hijo que tiene TEA pensando en el futuro. ¿Mi casa quedaría directamente el 100% para él? A ver, es un ejemplo concreto. Un ejemplo concreto. Si Sí. está pero necesitas hacer el testamento. No, porque yo le daría 100%. Pero la disponible y la mejora. Bueno, si solamente tiene ese heredero, sería solamente para su hijo. Ahora, si está casada o si tiene otros hijos, yo le aconsejo que haga un testamento. Uh-huh. Okay. O si se piensa casar, que haga un testamento. Uh-huh. Pero, porque si vos tenés un solo hijo, el 100% de tu patrimonio lo hereda ese hijo. ¿Sí? Ok. Ahora, si vos tenés varios hijos, te heredan por partes iguales. Entonces, si vos tenés uno con dificultad, podés hacer un testamento dándole a ese hijo con dificultad la disponible y la mejora. Okay. Si vos tenés un solo hijo, pero estás casada, hay que diferenciar si el bien es ganancial o si el bien es propio. Okay. Si el bien es ganancial, el cónyuge va a heredar la mitad porque le corresponde por ser parte de la sociedad conyugal. Pero si el bien es propio, y acá esto es lo importante porque muchas familias ensambladas no tienen bienes gananciales, tienen bienes propios, cada uno tiene sus bienes que llevó al matrimonio y por ahí no han comprado otras cosas o las que compran las manifiestan como que son propias. El cónyuge va a los bienes propios en una sucesión como un hijo más. Entonces, si yo tengo una casa, que es un bien propio mío, y tengo un hijo y un marido, y fallezco, mi hijo y mi marido heredan por mitades. Uh-huh. ¿Soy clara? Sí. Acá hay otra pregunta que dice, tengo una sola hija que es mi heredera. Yo quisiera dejarle a mi nieto todo lo que pueda. ¿Es solo el 30%? Es la porción disponible. Okay. Tiene TEA y tiene 15 años, sí. Igualmente, si su única hija es la heredera, le dejaría todo a su hija y su hija lo administraría, se supone que en beneficio del nieto, o sea... Claro. Ahora, una pregunta igual, porque entonces tenés que hacer, a ver, como las dos cosas combinadas, o sea, el testamento por un lado y en tu caso la restricción de capacidad si esa persona necesita ayuda con la gestión. Exactamente, por eso yo empecé hablando de los apoyos primero. Y acá, igual preguntando a alguien que preguntaba, creo que sobre la restricción de capacidad, que dices, como padres lo queremos resolver actualmente, la restricción de capacidad. ¿No caduca la solicitud? ¿Hay que renovarla cuando el hijo sea mayor de edad? Bueno, cada 3 años. Claro, cada 3 años se revisa sí o sí la restricción de capacidad obligatoriamente. Exacto, y ahí puede ser, a los 3 años puede ser que la confirmen, que siga la restricción para los mismos actos, puede ser que la amplíen o que la disminuyan, que digan, no, ahora puede administrar y disponer sus bienes, pero no puede hacer otra cosa que también tenía restringida. O sea, cada 3 años se debe revisar para mantenerla, para ampliarla o disminuirla. Ok, pero si ya tenés definido de antemano el apoyo que va a administrar esos bienes en el caso de que la mamá no esté más. Claro, es como un juego de pesos y contrapesos el tema de los apoyos y de la planificación del patrimonio. Uh-huh. Pero aparte, también hay otra cosa. Hay familias que por ahí no tienen patrimonio, pero sí que ese hijo con discapacidad puede cobrar una pensión. Uh-huh. Pero por ahí no puede administrar esa pensión. Entonces, se puede hacer una restricción de capacidad donde el juez dice que se restringe la capacidad para transacciones económicas, para cobrar la pensión, nombra un apoyo que lo ayude a cobrarla y a administrarla. Uh-huh. O sea, a veces la restricción de capacidad no es solamente para temas patrimoniales, es para otros temas, o puede ser que es un tema patrimonial, pero no de bienes registrables, puede ser para el cobro de una pensión. Ok. Para administración.
Después podemos hablar de lo que es el testamento, porque Vale. uno lo da por hecho, pero por ahí no todo el mundo sabe lo que es un testamento. Yo Acá nunca hice uno. se nos ¿No? corta se me está cortando en Instagram. A ver, marca un gachito. En Facebook se ve, ¿no? Supongo que sí. Porque acá aparece. como Ahí si- dice, ahí volvió. A ver. Alguien, a ver, ahora me responde si los escuchan bien. En Si Instagram. ahí se ve. Salgan y vuelvan a entrar. Ok, hay alguien que nos está. Sí. Nadie nos acá. está ayudando. Facebook está bien. A que Ok. la gente se vuelva a conectar. Ahí está. Bien, creo que estamos. Sí, perfecto. Gracias, Nadia. Ahí Gracias seguimos. por avisar. Entonces, sí, hablemos del testamento para todas aquellas personas. Yo no sé si hay muchos de ustedes que ya hicieron un testamento. Yo hablo de mi parte, yo jamás hice un testamento, pero creo que nada, vamos a aprender. Bueno, primero voy a contar que el Código Civil nos da dos clases de testamentos. Uno es el testamento hológrafo y otro es el testamento ante escritura pública. El testamento hológrafo, ¿Qué palabras? ¿Por qué usan palabras tan difíciles? Ay, ustedes también, Ok. no, con las cosas médicas y todo. Testamento hológrafo Hológrafo, y sí. ante escritura Sí, pública. Ok. hológrafo ¿Qué se es el imagina holograma? una Me cosa. imagino un holograma con el Claro. Bueno, ¿qué es el testamento hológrafo? Es el escrito por puño y letra por el testador. El testador es la persona que hace el testamento. Ese vale. Vale. Si Sí, yo vos llegás ahora a tu escribo, casa, digo, hoy, hola. llegás a tu casa. Digo, yo Quiero quiero decir- mi disponible, Sí. dárselo. Pero ojo, el que no tiene hijos puede ceder todos sus bienes a una tercera persona. ¿El 100%? Claro, si no tenés hijos, puede ser todos tus bienes. Ah, no tengo Se los puedes dar, no sé. La a legítima Panacea, no, se me- lo- no va a mis El que no padres, tiene a los hijos, hermanos. vos podés decir, se lo doy a Panacea, se lo doy a la que No pagó las sabía eso. trampas. Entonces, el Listo, hológrafo. acá, puño y letra. Pero ojo, todos los testamentos tienen características. Secreto, solemne. Bueno, la solemnidad del hológrafo es la formalidad. O sea, un testamento tiene como característica ser solemne. ¿Qué significa ser solemne? Es su formalidad. El hológrafo, yo llego a mi casa, agarro una hoja en blanco, una virome, nada de lápiz, por favor, algo que quede. No lápiz negro. No lápiz Virome. negro. Con mi puño y letra pongo yo, Valeria Piccolo, yo, Alexia Ratazzi, el día de la fecha, quiero, y pongo las disposiciones, cuáles son mis voluntades. Lo firmo, le pongo la fecha, tiene que tener, o sea, el código te da ciertas formalidades que hay que respetarlas, porque ojo, puede ser declarado nulo, si no. Ajá. Lo cierro, lo llevo a la caja de seguridad o lo pongo en un libro y le tengo que avisar a alguien que lo tengo. Claro, si no, ¿quién se entera que escribiste tu testamento? Ok. Si no, después no estamos más acá y por ahí alguien ve el testamento y no le conviene lo que vos dejaste y hace la quema, Sí. claro, Hace la quema de esa San Juan, lo utiliza para eso. O no lo encuentran, o por ahí no hay mala voluntad, pero no lo encuentran. Eso también puede pasar. Ok. Entonces, por el otro lado tenemos el testamento ante escritura pública, que es el que yo recomiendo. ¿Por qué? Primero, porque se registra. Se registra en un registro que hay que depende de cada jurisdicción. Se hace ante un escribano que tiene que ser un escribano autorizado. Estoy viendo ahí. Ay, perdón. No, vas a acordar de las películas antiguas, se veía el micrófono. Sí. Ay, perdón. Y ese testamento se registra. Entonces, en general, uno le dice a determinadas personas que hizo un testamento y hasta se lo entrega. Ajá. O lo que yo te digo, lo deja en la caja de seguridad. Pero como una de las características del testamento es que es secreto, o sea, yo no se lo digo a nadie, Claro. por ahí, si yo le digo a mi mujer que estoy cediendo la disponibilidad mejora a un hijo de matrimonio anterior que tiene una dificultad, y por ahí los matrimonios ensamblados traen alguna complicación. Entonces muchas veces el testador lo deja para después. Se inicia el proceso sucesorio y se tiene que pedir oficio a los registros de la zona del testador y los registros informan si hubo testamento o no y si hubo testamento lo envía. ¿Sí? Esto es un acto individual.
No es una Exacto, pareja. es una de las características del testamento, Alexia, que Ok. es personal. Yo pregunto No, porque pero como ¿por no qué te lo la sé. pregunta? Es personal, es solemne, es secreto. Personal significa que es individual, que lo hace la propia persona. No le puedo pedir yo a Alexia que vaya y haga mi testamento. Si yo estaría... Tengo que ser mayor de edad. Tengo que ser mayor de edad. Ujú. Si yo estaría casada con alguien, no podemos ir los dos y hacer un testamento conjunto. Conjunto. Cada uno Ok. hace su testamento. Ok. Se requieren 2 testigos que sean hábiles, que escuchen todo el Eso proceso. para la escritura pública. Sí, Ah, mira. que escuchen todo el proceso, o sea, no todo el proceso, sino toda la lectura del testamento. Y después se firma entre todas las partes, el escribano lo lleva, lo registra, te entrega una copia simple en el momento, igual que una escritura pública. Okay. Siempre vale el último, ¿no? Siempre vale el último, Porque exactamente. yo puedo cambiar de idea. Bueno, otra de las características es, gracias, es que ¿No? es revocable. Son Ok. 4 las características. Es revocable. Eso significa que si yo quiero puedo hacer uno por año, uno todos los meses. O sea, Acá alguien pregunta, exagerando, ¿no? Sí. pregunta si son escribanos especiales quienes hacen esos testamentos. No, O es cualquier escribano. cualquier escribano, todos los escribanos lo saben hacer. Eso es, realmente, o sea, tendría que haber una mala praxis para que se equivoque, pero todos Y los después escribanos lo saben también hacer. hay preguntas que se Hay algo repiten que quiero decir del apoyo. Sí. que tiene que ver con el apoyo. Ah, No sé si es bueno, la figura, sí, pero no. dicen, si no tienen la capacidad para manejar eso por sí mismo, o sea, hereda, y quién lo... O sea, ¿hay algún administrador? Bueno, porque es el difícilmente apoyo. en estas condiciones Está bien. usted administrar bien. Esto es importante, que justamente es lo que me olvidé y lo engancho ahora con esta pregunta. Cuando el juez en su sentencia, vuelvo, ¿no? Para que quede bien claro, restringe la capacidad, paso siguiente designa el apoyo, esta restricción a la capacidad se inscribe, si no, ¿quién la conoce? Claro. ¿Dónde se inscribe? Se inscribe en el registro de capacidad de las personas. ¿Vieron donde el que te da las partidas de nacimiento? Ah, mira. Seguramente alguna vez vieron una partida de matrimonio con la anotación marginal de divorcio al costado. Bueno, si no la vieron, les cuento. Cuando uno se divorcia es la partida de matrimonio y al costado hay un margen que viene con el divorcio inscripto por tal juzgado en tal fecha. Bueno, la restricción se hace lo mismo, se inscribe en el costado. Entonces se supone que si la persona hereda un patrimonio, el escribano le debería de pedir un certificado, una partida de nacimiento actualizada, porque eso cada tanto hay que pedirlo. Y si se urge esta restricción, no se podría hacer el acto de la escritura de compra-venta. O sea, eso también me olvidé decir lo que es muy importante, pero si queda solamente dentro del juzgado, no cumple el fin protector. Lo que le da publicidad es el registro. Lo mismo que con el testamento, que se registre, el registro es lo que da publicidad. Ok. Publicidad. O sea, que es importante hacer ese paso, de registrarlo en el registro. El juez ordena, en la misma sentencia, Se cuando hace. corresponde, lo ordena. Sí. Okay. Sí. No sé si yo hay una pregunta, volviendo un segundito, no sé si... primero pregunta, Ángeles, ¿qué querés preguntar sobre la pensión? Por un lado, porque hay alguien que está preguntando por la pensión. Y hay una persona que dice, pues tengo más hijos, me lo permite la ley, o sea, ¿se puede desheredar a los otros hijos? No, hay causales para desheredar, pero están muy tipificadas, tendría que haber ingratitud, tendría que haber intención de matar a un padre, o sea... Acá en Argentina es muy difícil desheredar a un hijo o a una hija. ¿Correcto? Claro, tiene que haber causa de indignidad, tienen que ser causas graves, o sea, si tu hijo te quiso matar, el código te lo dice, en general tiene que ser, no es fácil desheredar a un hijo porque, y ahí vuelvo al principio, ¿cuál era el fin del patrimonio que no se podía disponer? Que perdure en la familia. Entonces, si yo pudiera arbitrariamente desheredar a un hijo, no se está cumpliendo el fin de que el patrimonio permanezca en la familia. Y otra cosa a tener en cuenta del testamento, son muchas, ¿no? Los escribanos nos van a adorar, Alexia, después de esta charla, pero no tenemos nada que ver con los colegios de escribanos. Pero la verdad, ¿por qué yo estoy a favor del testamento, más allá de que en lo personal lo hice, ¿no?
Yo Sos muy prolija. yo soy muy prolija, pero tengo hijos menores de edad. ¿Qué pasa si yo tomo un avión y con mi marido el avión se cae? ¿Quién se ocupa de esos hijos? O sea, yo no lo hice pensando en una dificultad, después lo hice pensando en la dificultad. Pero primeramente lo hice pensando en que si el hijo es menor de edad, yo en el testamento puedo nombrar un tutor. Hay una figura distinta. Esa es Acá una mencionaste figura tutor. distinta. Tutor, eso es para los menores de edad. Entonces, Ok. es otra cosa más por las cuales yo aconsejo que se pueda hacer un testamento. Si tenés hijos menores de edad, podés designar el tutor que los va a guiar hasta la mayoría de edad. Si encima ese hijo tiene una dificultad, con más razón vos podés designar el tutor para que lo guíe. Entonces, esa cosa de que qué puede pasar con mi hijo si yo no estoy, y que siempre dicen que los diagnósticos se escriben con lápiz y que la primera infancia a veces es la más compleja. Si vos podés ya dejar designado ese tutor que se va a encargar, no lo define después la justicia, ni está un tío peleándose con el otro tío, a ver quién es. Uno puede designar un tutor y decir quién puede ser su reemplazo en caso de que esa persona no quiera asumir el cargo de tutor o no pueda. Y también hay otras figuras que son importantes a tener en cuenta dentro del testamento, que es el administrador de la sucesión, es el albacea. Porque ibas a mencionar eso también. Lo hablo aunque sea 5 minutos, no sé si tenemos tiempo. Sí. Porque muchas familias que por ahí uno las ha visto armoniosas y llevándose bien, cuando viene el tema de una sucesión se genera un quiebre. Y no estoy hablando de las familias ensambladas donde por ahí ya hubieron grietas anteriormente. Hablo de familias que nunca pasó nada. Con la sucesión se pelean. Y te comienzan a nombrar de que le regaló el triciclo a los 3 años y empiezan ya esas cosas que uno como abogado no podés hacer nada de eso. Pero pasa y mucho, aunque uno crea que no, pasa todo el tiempo. Entonces, si hay una diferencia entre los herederos, el juez dispone quién va a administrar ese patrimonio. Porque una sucesión, si todos están de acuerdo, sale rápido. Pero si todos están disconformes y se entran a pelear entre sí, yo conozco una sucesión que ya lleva 19 años. Entonces, muchos bienes externo a los herederos, ¿correcto? No, puede ser uno de los sí. herederos. Sí, por mayoría se pueden poner de acuerdo y elegir. Claro, son varios hijos, suponete, se pueden poner de acuerdo y se elige a uno de ellos. La ley da prioridad al cónyuge para que sea administrador. Pero le da prioridad al cónyuge teniendo en cuenta que es socio de la sociedad conyugal, o sea, que hay bienes en común. ¿Qué pasa con las familias ensambladas? Y esto es un caso muy finito, pero que hoy está todo el tiempo. Sí. Con el caso de las familias que han decidido, ensambladas o no ensambladas, han decidido cada uno tener sus bienes propios. No hay sociedad conyugal ahí, no hay un interés. Pero si uno tiene hijos de otro matrimonio que por ahí dicen, no quiero que esta persona sea la administradora, y empieza todo un dimes y diretes que es complicadísimo. Entonces, si el testador ya plasmó su voluntad en el testamento y salvo una causa grave, el juez la va a respetar. ¿Sí? Entonces el administrador lo que hace es administrar los bienes hasta que llegue el momento, lo que se llama la partición, el momento que cada uno se queda con un bien determinado. ¿Sí? Pero si hay alquileres, cobra esos alquileres, si se rompió un caño, le paga el plomero de eso, tiene que rendir cuentas, o sea, tiene una función que es la de preservar el patrimonio. Y otra de las cosas por las cuales yo también aconsejo el testamento, cuando hay un hijo con una dificultad, desde ya para darle la disponible y la mejora, ¿no? Y también para que cuando llegue el momento de que ya uno no está y no puede salir a calmar a las personas o a lo que sea, la voluntad del testador se debe de cumplir. Para eso también está la figura del albacea, que el albacea tiene que velar por el cumplimiento de las voluntades. Y uno deja las cosas más ordenadas y más armadas. Eso no quiere decir que no se peleen, pero ya el rango de discusión va a estar más acotado. Y la verdad yo he visto familias muy unidas que cuando llegaba el momento de una sucesión se desconocían. Entonces, por eso, frente a la pregunta, ¿qué va a pasar cuando mi hijo no esté? Pueden pasar muchas cosas.
Incluso haciendo todo esto también pueden pasar muchas cosas, pero yo estoy acotando un poco el margen, le estoy dejando un apoyo y lo hago en el momento en el cual yo todavía estoy lúcida porque veo si ese apoyo funciona o no. Porque por ahí es una excelente persona, pero no funciona. Entonces poder decir, bueno, cambiemos el apoyo, poder seguir siendo uno el papá que mira todo eso, o la mamá, ¿no? Bueno, en líneas generales, Acá preguntan, ¿y quién controla al administrador? el juez. El juez tiene que rendir cuentas dentro de la sucesión, el juez controla, es más, si hay, hasta el administrador se le puede pedir en garantía algo, o sea, están todos los mecanismos, pero ya empezar a hablar de eso sería un poco tedioso. A ver, vamos a ir como cerrando. Voy a tratar de decirte un par de cositas, digamos, algunas preguntitas, pero muy breve, porque la idea es ir cerrando, ¿sí? Así que la figura de tutor se puede asignar en cualquier momento sobre menores de edad. Totalmente, en un testamento. En un testamento. Sí, en cualquier momento. Correcto. Bueno, el lunes van, hacen un testamento y solamente para el tutor, sin bienes. Vos podés asignar un tutor en el testamento que haces en tu casa en una hoja con un virome. Sí, pero en el holográfico. Sí, lo que pasa es que después... Se puede. Después... Pero bueno, tenés que avisarle a alguien, acordate, tiene que ser secreto, y avisarle a alguien y que sea oficial. Es secreto porque el testador quiere que sea secreto, pero si quiere hacer 15 y dárselo a todos sus familiares, lo puede hacer. Acá alguien pregunta si se pueden dejar jubilaciones, que cobren, digamos, que los nietos cobren jubilaciones, si se pueden. Bueno, a los hijos sí, a los nietos tendríamos que averiguarlo, a los hijos sí se puede dejar. Ahí está. Bueno, a los hijos se puede dejar ANSES, pensiones, jubilaciones. Bien, porque ahí Ángeles me parece que estaba preguntando eso. Ok. Bueno, chicos, me parece que dada la hora y ya estuvimos en las 7:15. Bueno, esperamos los datos de la doctora, para muchos están pidiendo que por favor dejen los datos. Bueno, la verdad que primero muchas gracias porque me parece que yo aprendí un montón, ya sé que tengo que ir no, pero hay muchas cosas creo que es muy importante, pero lo de escribir un testamento. Y muchas herramientas, esto de poder, que lo podemos hacer ahora, digamos, no tenemos que esperar hasta que seamos más grandes, esto se puede hacer y cuanto antes, capaz que más ordenado todo, y que esto lo podés además ir adaptando en el camino, no es que escribís sobre piedra y se acabó. No, lo bueno de esto es que es revocable, yo lo hago y de repente ese heredero me demuestra que no va que no va a ser un buen tutor, lo revoco. Bueno, por eso. O cambio de idea, no le quiero dar a mi hijo con discapacidad la disponible y la mejora. Por ahí quiero que, un hermano mayor, confío en ese hermano mayor, que se va a hacer cargo del otro hijo, entonces le doy la disponible al otro hijo. Pero ya la mejora no opera, ¿no? Claro. Porque acuérdense que la mejora solo para las personas con discapacidad. Es la locomotora, o sea, funciona si tiene la locomotora adelante. Entonces, puedo cambiar y decir, no, yo confío en este otro hijo, le doy la disponible a él y sé que va a ser lo correcto para el otro. O sea, uno puede ir cambiando a medida también que van modificándose estas cuestiones. O que va evaluando la gente y demás. Bueno, aprendimos muchísimas cosas, no sé si vos tenés una pregunta por ahí, pero yo para ir cerrando, nada más de contacto que piden. Obviamente, a ver, el contacto se los podemos, bueno, a ver, la idea es que podamos desde Panacea, y esto lo venimos charlando con Valeria también, ustedes saben, y aprovecho para decir para la gente que no sabe, pero desde Panacea hacemos consultas de orientación, en general son más consultas de orientación por parte de profesionales de la salud y la educación. Pero ahora la vamos a sumar también a Valeria, para que haga consultas de orientación vía Skype para toda esa gente que está más lejos y capaz que no puede, obviamente que ella es abogada y tiene su oficina, su estudio, así que ella es abogada, o sea, la puede hacer consulta con ella. De hecho estamos en ese estudio. De hecho estamos en ese estudio. Pero si hay alguien que tiene interés de hacer consultas de orientación vía Skype sobre temas legales, o de esto que habló, a ver, no solo esto de planificación del patrimonio, pero también puede asesorar con el tema del CUT y cómo se tramita, con el tema de cuestiones que tienen que ver con la educación y la escolaridad, todo un temón, y me imagino que hay mucha gente.
Valeria maneja como todos estos temas, así que sepan que a través de Panacea es una de las maneras de tener una consulta de orientación vía Skype con ella, o si no, también podemos, obviamente, si nos escriben, darle los datos, si vos nos das la autorización por y supuesto. estás de acuerdo de darles tus datos para que te puedan contactar. Sí, después también, nos decís. que les Yo acá escriban a tengo igual ustedes y les den, el mail pero... o el teléfono o de la oficina. Bueno, yo acá tengo la tarjeta, Valeria, así que después, si hay alguien muy interesado, se los paso. ¿Sí? Pero bueno, o de tu estudio también le podemos tirar. Sí, en el estudio. Ok, bueno, nosotros vamos a tener este dato, se los pasamos por supuesto. Bueno, gracias a todos los que están de ese lado, gracias por el interés. Esperamos que haya sido igual de interesante que como fue para mí, por lo menos, y para nosotros acá. Y acuérdense este tema es muy importante, creo que es muy importante, tenemos que pensar entre las organizaciones, si las organizaciones de padres o otras organizaciones no podemos cumplir roles muy importantes de apoyo para todas esas personas que justamente no saben a quién recurrir y piensen que también desde lo patrimonial o de administrar lo que necesita una persona también podemos... Bueno, hay algo que no sé si lo mencioné, en este registro de apoyos en Mendoza, que se comenzó a abrir en abril, solamente es para temas patrimoniales, pero uno puede ser apoyo a una persona por un montón de otras cuestiones. Exacto. Entonces, por eso estas organizaciones como Panacea son fundamentales, porque ustedes que manejan temas de salud pueden manejar mucho más los otros tipos de apoyo también, aparte de lo patrimonial, o sea, cómo ir a cobrar una pensión, para qué la tienen que gastar, o sea, es fundamental. Okay. Eso tendría que ser un cambio de política y de filosofía. No, tenemos que aprender, hay mucha información ahí que a veces es por desconocimiento, que no sabemos, ¿viste? Sí. ¿Cuáles son los recursos que hay y que existen para todas las familias? Sí, es que no tiene que ver con... Por eso este espacio que ustedes brindan, vuelvo a decir, es fundamental para informarse. Bueno, okay, muchas gracias a todo el mundo, gracias, algún día sugiero que se repita para reforzar, que se repita. Bueno, igual la Valeria la van a empezar a invitar ahora por todos lados, ya lo vemos, así que... pero por ahí sería lindo hablar algún otro día de inclusión, que está muy de moda, pero no tanto en la práctica. En la práctica. Exacto.